acuerdo. Muy bien. Ok, vamos a iniciar con un nuevo tema denominado respuesta en frecuencia. Bueno, el día de hoy vamos a abarcar dos temas, ¿sí? En función a aquello, la siguiente semana, ¿ya? La siguiente semana, que sería el 20 de junio, completaríamos lo que es la parte del contenido de la materia. Lo que sí les quería indicar es, por ejemplo, el día de hoy es mm, podría decirse más del tipo teórico, ¿sí? El contenido. Y el 20 vamos a hacer la parte práctica con el tema de sensores. Y ya les voy a facilitar la lista de materiales para esta fecha, entonces ustedes deben tenerlo listo para que vayamos eh, culminando con esta etapa del avance. Y como siempre, ustedes ya tienen conocimiento, el día 27 lo vamos a hacer de forma presencial, ¿sí? En lo que es la universidad, la presentación de sus respectivos proyectos. Ahora, eh, con respecto a una aclaración de los proyectos, ya les había indicado la clase pasada, es que ustedes deberían de proponer si tienen algún proyecto adicional a los que se les ha mandado en el listado, ¿sí? Del contenido del informe que se les está pidiendo para este día. No se olviden que este informe tiene que estar en tamaño carta, ¿sí? Con todos los datos que están ahí. Además que hay opciones de diferentes circuitos que pueden realizarlos. Y adicionalmente aquello, entonces, si tienen alguna consulta adicional, entonces me escriben para que se les haga la aclaración correspondiente. Ya, eso simplemente, jóvenes, para que ustedes vayan avanzando con cuestión de su proyecto y no lo dejen para último rato. En esta etapa también les había indicado que no va a haber lo que es la parte de examen. Directamente va a ser la presentación y defensa de sus proyectos. Presentan, defienden y ahí terminan las clases, ¿no? Entonces, eso también tómenlo en cuenta, chicos, ya para que tengan también ese registro en su agenda y que no estén a último rato viendo si les corresponde o no la calificación, ¿no? Eso, chicos. Ok, vamos a comenzar con lo que es respuesta en frecuencia. Sí, este tema es bastante cortito, ¿ya? Y vamos a ir explicando algunas nociones teóricas con respecto al tema. Luego vamos a pasar a otro tema. Muy bien. ¿A qué se refiere la respuesta en frecuencia? Generalmente se utiliza, ¿sí? Se utiliza en funciones cuando el tiempo tiende a lo infinito. Ya cuando nosotros tenemos señales de tipo sinusoidal, ¿sí? Es más que todo la parte matemática. Seguramente ustedes ya han debido llevar lo que son transformadas, inversas, entonces esto se refiere más que todo a esa parte, ¿no? Entonces son algunos elementos que nosotros vamos a considerar, pero en nuestro caso, sí, vamos a dar una explicación genérica, ¿sí? De cómo funcionan las señales como respuesta en frecuencia. Ya, si bien no vamos a profundizar este tema porque es bastante extenso, ¿sí? Nosotros simplemente nos vamos a enfocar a lo que es la explicación de lo que se refiere y para qué nos serviría en el caso de la materia de electrónica. ¿Ya? Sí, vamos a lo siguiente. La respuesta en frecuencia viene básicamente de lo que es un sistema. En este caso utilizamos una señal impulso, ¿sí? A la cual le queremos dar una salida de tipo compleja. Ahí tenemos, por ejemplo, lo que es la ecuación que se utiliza en esta transformada. Luego, lo que es, digámoslo así, matemáticas 3, lo que ustedes llevan, cálculo 3, ustedes deben recordar el uso de series, ¿no es cierto?
Entonces, de señales complejas y todo lo que tenemos en relación. ¿Ya? Entonces, estas son ecuaciones, ¿sí? Que se refieren sobre la amplitud y la fase de la señal. Acá están, ¿no es cierto? Estas son, ¿ya? Entonces, tienen su fundamento matemático, ¿sí? Que ustedes ya lo conocen. En función a aquellas señales, nosotros vamos aplicando, ¿sí? Estas ecuaciones a lo que son las señales de tipo sinusoidal. Y a partir de esta señal sinusoidal, entonces podemos encontrar recién lo que es una respuesta en frecuencia. Ya. Luego a esto se denomina estado estacionario, cuando nuestro sistema, ¿sí? Solamente acepta la respuesta de frecuencia para encontrar la salida del sistema. No se olviden que cuando nosotros hemos aplicado lo que son las señales, el estudio de las señales que hemos realizado es voltaje versus tiempo. En este caso, ya no utilizamos el voltaje versus tiempo, utilizamos el rango de la frecuencia. ¿Sí? Muy bien. Entonces, nosotros queremos averiguar cómo serían estas señales que nosotros ya conocemos, pero dentro del rango de frecuencia. ¿Y para qué nos sirve averiguar todo esto? Sí, si bien tenemos transformadas Z, tenemos una relación que tenemos que utilizar mediante las transformadas de Fourier, por ejemplo, según las ecuaciones que tenemos acá, podemos encontrar las respuestas en frecuencia. Y esto nos sirve para verificar el tipo de señal que estamos obteniendo, ¿sí? En un estudio más avanzado de nuestras señales en los componentes electrónicos, ¿sí? Eso es lo que tenemos que considerar. Acá, por ejemplo, ¿no es cierto? Vamos a ver un tipo de señal, ¿sí? Que tenemos lo que es la amplitud y lo que tenemos la fase, y en función de aquello podemos obtener las magnitudes diferentes, ¿sí? Y convertirlas en otro tipo de señal según la frecuencia, ¿no? Entonces, es como si estuviéramos utilizando otro plano para mostrar nuestras señales, ¿ya? Y en función de aquello vamos a ver si nuestro circuito está funcionando o no correctamente. Retardo de fase y retardo de grupo. En el retardo de fase, por ejemplo, se define cuando nosotros tenemos una señal de entrada que no comienza en el punto cero, sino comienza en un punto diferente. Entonces, a esto se denomina fase, ¿no es cierto? Cambio de fase. Y de acuerdo a esa función, sí, nosotros podemos verificar qué es lo que sucede tanto en la entrada, en la señal de entrada como en la señal de salida de todo nuestro sistema, ¿sí? Si nosotros aplicamos un cierto retardo en lo que es ya sea fase, podemos verificar que la respuesta que nosotros vamos a obtener también va a tener ese retardo en forma general y en forma grupal, tal como se indica ahí, ¿no? Hay un denominativo que es polos y ceros, ¿ya? Los polos y ceros están dentro de lo que son las transformadas zetas y son respuestas de impulsos de un sistema en forma general. La transformación de estos tipos de sistema es un tanto extensa, ¿sí? Y requiere aplicaciones matemáticas. Ya, en nuestro caso, para no realizarlo demasiado complejo, nos vamos a basar solamente en la parte conceptual. Ahora ustedes dirán, ¿para qué me sirven los polos y ceros y su respuesta en frecuencia? Cuando nosotros hemos llevado, por ejemplo, lo que son equivalentes de resistencias en circuitos mixtos y series y paralelos, entonces ustedes han debido notar que cuando obteníamos una resistencia total, sí, lo hacíamos en función de esas ecuaciones. Ahora, ¿qué tal si nosotros tenemos no solamente un circuito que tiene resistencias? Tenemos un circuito que tenga capacitancias, tenemos un circuito que tenga, por ejemplo, bobinas, tenemos un circuito
que tenga inductancia dentro de la forma general, cómo determinamos las corrientes, cómo determinamos los voltajes en cada uno de estos elementos, cómo sabemos si son correctos, justamente aplicando lo que se denomina polos y ceros. ¿Por qué? Porque estos elementos, tanto capacitancias como inductancias, actúan de forma diferente en lo que son señales de tipo alterna. Esto más que todo se lo aplica en esa parte, ¿no? En señales alternas debido a la modificación, ¿sí? De estos valores que pueden existir, ¿ya? Entonces ahí tenemos la relación que tenemos en lo que es transformada Z, ¿ya? Este es un plano, ¿sí? Este es un plano. El eje X, por así decirlo, se denomina la parte real y el eje Y se denomina la parte imaginaria. Ya, esto funciona, estos valores de Z funcionan básicamente con un valor imaginario y un valor real, ¿sí? Que al realizar ciertas operaciones podemos obtener un equivalente y hallar, ¿no es cierto? Hallar la respuesta en forma general. Por eso aquí dice el voltaje de la distancia del polo. Entonces, dependiendo del valor que nosotros obtengamos, podemos obtener los valores de voltajes y potencias en nuestro diagrama de polos y ceros. ¿Ya? Luego tenemos la transformada inversa de Fourier. ¿Sí? Como les había indicado, no nos vamos a detener tanto a la parte matemática, pero sí es bueno conocer el fundamento que nosotros tenemos para hallar lo que es la respuesta en frecuencia. Nosotros, al utilizar lo que es las señales en frecuencia, utilizamos magnitudes en decibelios, ¿ya? De acuerdo a esa magnitud, entonces vamos a ir determinando, ¿sí? Los valores que nos corresponden. Ahora, y ya entrando a la parte de ejemplos, ¿sí? Podríamos considerar una señal de respuesta en frecuencia, ¿sí? Lo que es nuestra señal de Internet. Sí, si nosotros tenemos, por ejemplo, en casa lo que es un router, sí, lo que es un router, em, y este router se comunica, sí, se comunica para obtener la mejor señal que pueda capturar y que de esa manera nosotros podemos ser los usuarios finales y podemos obtener internet, ya sea en nuestro televisor, ya sea en nuestro celular o en nuestra computadora, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? Cuando nosotros tenemos una mala señal de internet, ¿qué es lo que hacemos con nuestro router? A ver, ¿quién me dice? O quién sabe, qué es lo que siempre nos recomiendan los, digámoslo así, los técnicos, entre comillas, de las diferentes empresas para solucionar este tipo de problemas. ¿Nadie, chicos? Tienen Apagarlo y ¿ve? prenderlo. Apagarlo y prenderlo el router, ¿no ve? Y alguien se ha preguntado, ¿por qué nos dicen esto? Ya. Esto generalmente nos dicen por qué. Cuando nosotros tenemos algún tipo de aplicación que podemos monitorear, ¿sí? El tipo de señal que nos llega, nos vamos a dar cuenta que en lo que estamos viendo acá, por ejemplo, representa, digamos, un espacio en la que se pueden tener diferentes señales, ¿sí? Diferentes señales. ¿Y esas señales a qué se deben? Por ejemplo, tú estás usando internet, tu vecino también tiene internet, el del frente también tiene internet. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando llega la señal, por ejemplo, ya les voy a dar un nombre, eh, una empresa X, digamos, de parte eh, a todos estos usuarios, ¿sí? La señal de Internet. Pero al tener esta señal, ¿sí? Cuando se baja la señal, ¿por qué es? Porque la mayoría de los usuarios que están en tu cuadra o están a tu alrededor están usando al mismo tiempo. Y cada una de esas secciones que nos tienen designados estos usuarios se denominan canales, ¿ya? Entonces, ponte que tú estás en un canal,
tu vecino también está en el mismo canal, el del frente también está en el mismo canal. Entonces, estas líneas de acceso, ¿sí? Como nos dan una cierta cantidad de velocidad, esa velocidad se va repartiendo a la cantidad de usuarios que nosotros tenemos. Y si todos están usando al mismo tiempo, entonces esta se satura. Y al saturarse, eso hace que nuestra señal de internet baje, ¿no es cierto? Eso es lo que sucede. Ahora, al iniciar y reiniciar el router, ¿qué es lo que hacemos? Como el router tiene diferentes opciones automáticas, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Una vez que tú lo apagas, entonces va a buscar, digamos, dónde hay menos cobertura de internet que estén usando en ese instante. Eso es lo que va a buscar el router. Entonces, si antes estabas en el canal 1, ahora el router te va a buscar el canal 2 o el canal 3 para que tú tengas mejor señal. Y eso lo va a hacer de forma automática. ¿Por qué? Por la configuración que tenga de forma interna. Predeterminadamente vienen así, pero si, digamos, nosotros lo ponemos de forma manual, obviamente se va a quedar en un solo tipo de canal. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que sucede generalmente, jóvenes. Por eso, cuando nosotros tenemos bajas señales, ¿sí? Entonces es porque nuestros vecinos alrededor se encuentran usando el mismo canal. Y eso es lo que a nosotros nos muestra la señal de frecuencia, ¿sí? Que están solapadas. Y mientras más grande sea la señal de frecuencia del usuario, entonces es el que más está capturando esa señal o el más cercano a ese punto, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, esa es una forma de aplicar, ¿sí? Este tipo de señales. Les voy a facilitar, digamos, el nombre de una aplicación para que ustedes hagan la verificación de lo que les indico. Y si tienen, por ejemplo, lo que es un router en casa, puedan verificar lo que les indico. Y así ustedes mismos darse cuenta que lo que les digo es correcto. Y en función, por ejemplo, al horario también influye el uso de Internet, ¿no? Entonces, seguramente en las noches es donde más dificultad deben tener, o quizás, digamos, en ciertos horarios de la tarde o de la mañana, cuando se pierde la señal, dependiendo de los usuarios de su alrededor. Qué sé yo, digamos, qué tal si una familia con jóvenes o con niños en edad escolar viven al lado de ustedes. Entonces, lo más común sería que en el horario que los jóvenes o que los niños estén fuera de clases, entonces el internet de ustedes también pueda bajar, ¿no es cierto? Mm, Generalmente es lo que sucede. O qué es lo que sucede también en algún caso. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos nuestra instalación, ¿sí? Ahí tenemos una cantidad máxima de usuarios que pueden utilizar ese punto, ¿no es cierto? Entonces, mientras menos usuarios haya en ese punto, más rápido va a ser nuestro internet. Pero si todos los canales, por así decirlo, o todos los puntos están siendo usados, entonces de alguna forma nos va a llegar a afectar a nosotros como usuarios finales. ¿Ok? Bueno, eso es una explicación, por así decirlo, sencilla, ¿sí? De lo que es la respuesta en frecuencia, ¿ya? Ok. En este caso, nosotros utilizamos el análisis de frecuencia para diseños, ¿sí? Diseños mucho más avanzados, ¿sí? En los cuales utilizamos lo que se denomina transformada Z. Y de acuerdo al tipo de señal que queremos obtener, podemos utilizarlo. Generalmente, este tipo de aplicaciones, se lo utiliza en diseños específicos de circuitos, también se lo utiliza en el área de telecomunicaciones, se lo utiliza también para, digamos, hay unos equipos especiales para lo que es el tipo de respuestas de frecuencia. Entonces, para la lectura de este tipo de equipos también necesitamos utilizar lo que son transformadas Z y hay ahora también algunos software que nos permiten utilizar eso. Entonces, eso es de parte de este capítulo, ¿no? Para que ustedes tengan conocimiento, ¿sí? Y que lo podamos aplicar. En nuestro caso, estimados jóvenes, no nos vamos a detener demasiado en lo que son los cálculos,
debido a que la parte de cálculos siempre se nos va a hacer un poquito más compleja al no tener una buena base y podemos cometer varios errores, pero sí vamos a ver, digamos, cómo se aplica, ¿sí? A la parte de circuitos esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos, si tenemos dos polos, ¿sí? En un mismo eje, entonces podemos obtener este tipo de señal de frecuencia. Y si nosotros queremos obtener un impulso solamente en ese punto, ¿sí? Podemos obtener en cualquier lugar de nuestra circunferencia y de acuerdo a esta ecuación, ¿sí? Esto es lo que normalmente en estos espacios utilizan también lo que son los canales de televisión, ¿sí? Como otra forma de aplicación, estimados jóvenes, a la parte de frecuencias, ustedes también han debido notar en las radioemisoras, por ejemplo, cuando nosotros escuchamos una radioemisora, qué sé yo, 101.5, el siguiente canal en nuestra radio no va a ser 101.6, ¿ya? Y eso ustedes lo van a verificar. Siempre va a ser 101.8, 9, ¿no? Entonces, eso refiere a que existe un espacio, ¿sí? En cada radioemisora para que éste pueda emitir su señal. Y también ustedes han debido notar en el momento que se escuchaba radios, porque ahora ya no es tan frecuente que se escuche mucho la radio, eh, que si ustedes, por ejemplo, se ponen sus audífonos de su teléfono celular y tienen la radio correspondiente, hay lugares en las cuales sus diferentes emisoras van a sintonizarse bastante claro, pero va a haber otros sitios, esto generalmente sucede en la 16 de julio, ¿sí? Y ya lo digo por experiencia y seguramente ustedes lo han debido notar también, que cuando están sintonizando esa radio que ustedes estaban escuchando desde un inicio, se acercan ahí y ya no se escucha casi nada. Se escucha más que todo interferencias, se escucha ruidos y todo esto se debe a qué? A que hay otras personas, ¿sí? Cerca de esta zona que utilizan esa señal de radio y ponen su propia radio, ¿sí? Entonces, obviamente que esto no es legal, ¿sí? Esto está regido por la ATT, por ejemplo, pero hay personas que lo hacen, ¿sí? Hay personas que lo hacen y si ustedes tienen la oportunidad de verificarlo, se van a dar cuenta que es así, ¿no? Entonces, existe un límite, ¿sí? Por así decirlo, superior e inferior para emitir una señal respectiva, ¿sí? Tanto en lo que son canales de radio como en lo que son canales de televisión, ¿sí? Por ejemplo, igual nosotros si nos ponemos a verificar esto, en la televisión igual no encontramos muchos canales seguidos. Hoy en día eso ya está cambiando, digamos, los espacios debido a que tenemos señales de televisión digital, ¿no es cierto? Entonces, antes teníamos solamente el canal 2, el canal 4, ahora tenemos 2.1, 2.2, y eso es porque se está optimizando, ¿sí? Los espacios que utilizan cada uno de los canales. Ya, entonces eso más que todo es la forma aplicativa de todo lo que les estoy indicando. Y hay teorías un poquito más complejas que son, por ejemplo, lo que es audio y video, ¿no? Entonces tenemos que hacer la comparativa de que el audio y el video se encuentren en un mismo espacio, pero siempre respetando, ¿sí? Lo que es cada uno de estos de forma independiente, ¿no? Entonces se respeta toda esta situación. Ok, eso sería en cuanto a lo que es el tema de, de respuesta en frecuencia, ¿ya? Es un tema bastante genérico el que estamos viendo, ¿sí? ¿Ya? Esto también les voy a facilitar a ustedes jóvenes para que lo tengan como referencia y lo puedan revisar con calmita, ¿ya? Entonces, eso para consideraciones. Ok, después de este tema, vamos a pasar a lo que se denomina amplificadores operacionales. Perdón, este es.
Ya, vamos a hablar de un amplificador operacional. El tema amplificador operacional se refiere básicamente a un tipo de circuito integrado, el cual nos permite grandes beneficios para los diferentes tipos de circuitos. Pueden realizar algún circuito en su proyecto relacionado con amplificadores operacionales. La respuesta es sí, pueden realizarlo, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo qué es un amplificador operacional, para qué se le utiliza, cuáles son las aplicaciones que nosotros podemos dar, ¿sí? Generalmente utilizamos lo que son amplificadores operacionales para el control y medida de procesos industriales mediante circuitos electrónicos, ¿ya? En general es un componente, ¿sí?, que nos ayuda a realizar circuitos de control. Estos circuitos de control pueden ser de tipo digitales, o también pueden ser basados en microcontroladores o microprocesadores, los cuales nos permiten mostrar las variables como temperatura, presión, velocidad, etcétera. También nos permiten controlar lo que son variables eléctricas, como puede ser corriente y tensión. Esto generalmente sucede en lo que son los sensores, que más adelante vamos a ver. También podemos ver, por ejemplo, la parte de control de componentes analógicos, ¿sí? De esta manera, nuestro amplificador operacional es bastante utilizado desde hace muchos años, ¿no? La primera vez que fue utilizado a partir de 1960, y los fabricantes han ido mejorando este tipo de componentes en el pasar del tiempo, ¿ya? Una de las grandes ventajas que nosotros tenemos del amplificador operacional es la versatilidad que se tiene, ¿no? Entonces, de acuerdo a las características de este componente, se puede ir trabajando, ¿sí?, de forma muy interesante para lo que es los diferentes circuitos. Acá vamos a ver la simbología, cómo nosotros diferenciamos un amplificador operacional con respecto a otros componentes, ¿sí? Este es, por ejemplo, un amplificador operacional. Este es el amplificador, tiene esta forma, tiene una entrada no inversora, una entrada inversora, una tensión de salida. Una de las características más importantes es que este componente necesita alimentación simétrica, necesita una señal de tipo continua positiva y una señal de tipo continua de tipo negativa, ¿ya? Esa es la forma en la cual funcionaría correctamente nuestro componente. Ok, de acuerdo a nuestro componente también, ¿sí?, se requiere una potencia, ¿sí?, de una señal de tipo continua para que funcione, ¿ya? Y nosotros tenemos también una señal, ¿sí?, que insertar de voltaje positivo y de voltaje negativo del mismo valor. Por ejemplo, si nosotros insertamos 10 voltios o 12 voltios, entonces tenemos que insertar el mismo valor tanto en el positivo como en el negativo, ¿ya? Estas fuentes de alimentación que nosotros tenemos, sí, se denomina fuente simétrica cuando nosotros tenemos este tipo de señal para alimentar a nuestro componente. Ojo, algo bien importante, esta señal de tipo negativo no es tierra, ¿sí? No es tierra, es un voltaje de tipo negativo que nosotros estamos insertando, ¿ya? Hay algunos amplificadores operacionales que también se pueden utilizar con solamente una tensión y tierra. Esos son los amplificadores operacionales tipo Norton, ¿ya? Para que nosotros tengamos conocimiento. ¿Ya? Ahora,
Lo que tenemos que considerar, ¿sí? De un amplificador operacional es la siguiente ecuación, ¿sí? El voltaje de salida es igual a la ganancia de voltaje, ¿sí? Multiplicado por lo que es el voltaje positivo menos el voltaje negativo, ¿no es cierto? Esta es una señal de tipo positiva y una señal de tipo negativa que nosotros tenemos que mantener de principio a fin. Ya, en nuestros circuitos electrónicos que son de tipo amplificador operacional, ¿sí? Tenemos que insertar esta señal. Hay algunas características bien importantes cuando nosotros tenemos lo que son amplificadores operacionales. Por ejemplo, en este caso, nuestro punto, ¿sí? Va desde menos infinito hasta, perdón, desde más infinito hasta menos infinito, ¿sí? Lo cual significa que nosotros, esos valores son de forma ideal y en sí, digamos, la ganancia de voltaje sería pues infinito. En este caso, no existe eso en la vida real, ¿no es cierto? Pero sí lo podemos hacer una comparativa en que la ganancia es bastante alta, ¿ya? Es bastante alta. Alguna aplicación bien importante de lo que son los amplificadores operacionales podría decirse que son los amplificadores de audio, ¿sí? Nosotros hacemos circuitos bastante sencillos y podemos obtener una salida, ¿sí? De audio bastante buena, ¿ya? ¿Por qué? Porque este circuito integrado ya tiene los dispositivos necesarios de forma interna para que funcionen de esa manera. Muy bien. En todo caso, la relación que existe entre lo que es el amplificador operacional ideal y el real, entonces va a deberse a algunas características que nosotros tenemos. Por ejemplo, esta gráfica que ustedes pueden observar acá es de un circuito de amplificador operacional de tipo ideal. ¿Qué es lo que significa? Que va creciendo de forma lineal, ¿sí? De forma lineal con una pendiente igual a la amplitud, ¿ya? Y va desde el voltaje negativo hasta el voltaje positivo y se expande hasta el infinito. En cambio, en un amplificador operacional de tipo real, nosotros tenemos un valor mínimo, pero también tenemos un valor máximo. Y nosotros sabemos que no vamos a poder pasar de ese valor de ganancia o ese valor de voltaje de salida, ¿sí? En nuestro amplificador. Ya, eso es bien importante. Ahora, ¿cómo se representa de forma interna nuestro amplificador operacional? En este caso, ¿cuál sería algunas de las aplicaciones más comunes, por así decirlo, con nuestro amplificador? Y esto también, si es que hacen proyectos de forma individual, estimados jóvenes, pueden aplicar el amplificador operacional, no hay ningún problema. Por ejemplo, un circuito bastante sencillito, pero podría decirse aplicativo a lo que es el amplificador operacional, es un comparador de tensión. ¿Esto cómo se hace? Tenemos un circuito que sería, en este caso, el amplificador operacional, que realiza las comparativas entre nivel bajo, nivel medio, nivel alto, ¿sí? Y estos son los niveles que nos permiten verificar, qué sé yo, niveles de agua, niveles de tensión, qué sé yo, alguien alguna vez puede decir para llenado de un tanque de agua. Si había una persona, no recuerdo si está por acá, pero me había preguntado si puede hacer lo que es un llenado de tanque de agua con transistores. Yo preferiría que en vez de transistores utilicemos un amplificador operacional, ¿sí? ¿Por qué? Porque es más estable en cuanto a lo que es la parte de señal, ¿sí? Y ahí ustedes van a poder verificar de mejor manera las salidas que tienen. ¿Pueden hacer ese tipo de circuitos? Sí, siempre y cuando sea individual, ¿ya? En la parte de
de lo que es el proyecto, chicos, no necesito que sea un proyecto demasiado complejo. No es em, no es el objetivo de la materia. El objetivo es que ustedes apliquen a problemas reales, problemas que se puedan resolver en la vida real, ¿sí? Aplicando la parte de electrónica, ¿no? Entonces, eso es más que todo lo que nosotros queremos lograr, ¿ya? A ver, acá vamos a tener un circuito. Este circuito en forma general, ustedes ya lo habían visto en lo que son una parte de transistores, ¿no? Entonces, ¿qué relación tendría este esquema con lo que son amplificadores operacionales? Entonces, acá, por ejemplo, podemos observar lo que es el voltaje de Thevenin, ¿sí? Lo que es la resistencia interna, lo que es, por ejemplo, la ganancia de tensión que nosotros vamos a obtener en el resultado, en la resistencia de carga, la resistencia de salida, ¿sí? O impedancia de salida que nosotros tengamos. Esta sería la ecuación, ¿sí? De este circuito para obtener el voltaje de salida, ¿sí? En función a esta ecuación, nosotros podemos verificar cuánto de ganancia hemos obtenido, ¿sí? En lo que es la parte de tensión de acuerdo a nuestro componente, ¿sí? En este caso, si nosotros podemos verificar, básicamente es la ganancia de voltaje es igual al voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Y para esto se requiere un cierto diseño en el cual tiene que cumplir ciertas condiciones, donde ¿sí? La impedancia de salida tiene que ser mucho menor a la resistencia de carga, ¿sí? Y esto aproximadamente, esta relación nos va a dar igual a 1. Y lo que es la resistencia interna o la impedancia interna con lo que es la salida, entonces igual vamos a obtener esta relación, ¿sí? Entonces, cuando sucede esto, entonces la relación de ganancia es directa. Seguramente ustedes en lo que es la materia de control van a llevar algunos conceptos de realimentación, ¿sí? Para lo que es los conceptos de realimentación, vamos a comenzar con los siguientes esquemas. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos un amplificador básico, ya sin realimentación. ¿Los amplificadores se pueden realimentar? Claro que sí. ¿Cómo sabemos si son un sistema o no realimentado? El sistema directo, ¿sí? Que en este caso se compone de un elemento de entrada, ¿sí? Una variable de entrada, el proceso que está acá en una caja negra, que sería la amplificación de nuestro circuito o la ganancia de nuestro circuito y la salida, ¿sí? La salida. Así es un circuito, oh, perdón, un sistema de tipo lineal. Un sistema de tipo realimentado viene a ser lo siguiente. Nosotros tenemos un punto en el cual enviamos la señal de entrada, ¿sí? A lo que es la ganancia y esto nuevamente puede volver a repetir el proceso las veces que sean necesarias, ¿sí? Por eso se llama circuito realimentado. ¿Y de dónde viene esa señal? Del mismo circuito, ¿ya? Este tipo de circuito se llama ganancia de lazo abierto y se escribe de esta manera, ¿no? La ganancia, que sería el valor de A, la señal de salida sobre la señal de entrada. Y el otro circuito es una ganancia de lazo cerrado, ¿sí? Que es de un sistema realimentado, que es igual la señal de salida sobre la señal de entrada. ¿Ya? Muy bien. Luego, a partir de estos datos, ¿sí? Nosotros podemos obtener la ganancia, ¿sí? De la señal de salida, que sería específicamente como un valor de GW,
¿no? Que esto es, en los circuitos electrónicos puede traducirse con lo que es la conexión de resistencias, condensadores y otro tipo de dispositivos electrónicos para funcionar respectivamente en función a una frecuencia de trabajo, ¿ya? Este comportamiento, ¿sí? Puede sugerirse en diferentes maneras. El primero, caso uno, realimentación negativa, que viene a ser, sí, una señal a partir del punto negativo. Acá nosotros teníamos, por ejemplo, dos tipos de señales en el amplificador operacional, una de tipo positiva y una de tipo negativa. A esto se refiere que la señal que nosotros vamos a introducir va a ser a partir del punto de señal negativa, ¿sí? La señal negativa es la que vamos a ingresar. Ya, y a partir de esa señal, ¿sí? Nosotros podemos obtener el valor de la ganancia, que es mayor a cero, el cual se alimenta de forma negativa y está estabilizado el sistema. De acuerdo a eso, nos va a dar el valor de la ganancia, ¿ya? Que siempre va a ser mucho mayor a uno. Eso significa que, por ejemplo, si nosotros tenemos una señal de tipo sinusoidal con un valor de amplitud 1, el valor va a ser mucho mayor a 1, qué sé yo, 10. Por eso cuando nosotros hacemos amplificadores de audio con amplificadores operacionales, ¿sí? Se nota el volumen que vamos a eh, tomar en cuenta, ¿sí? En el circuito final, ¿sí? Por eso, por ejemplo, sus parlantitos de ustedes cuando manejan, ¿no es cierto? Tienen parlantes pequeños que a veces muchos jóvenes manejan para diferentes actividades. Entonces se han debido dar cuenta que el audio de estos parlantes, por más que sean pequeños, es bastante diferenciado, ¿no es cierto? Entonces, eso se debe a que por dentro, ¿sí? Vienen con amplificadores operacionales y estos amplificadores operacionales son los que generan esa ganancia de audio que nosotros podemos notar en el momento que escuchamos cualquier tipo de estos aparatos, ¿no? También es importante indicar que la ganancia no depende de los componentes del amplificador, ¿sí? Es decir, de la parte interna, solamente depende de los componentes que hagan la realimentación. Estos componentes que hacen la realimentación normalmente son de tipo RCL. ¿Qué significa eso? Resistencias, capacitores, inductancias que deben tener al menos un grado de temperatura razonable, ¿sí? Para que estos puedan funcionar de forma más estable, ¿no? Entonces nosotros sabemos que con el tiempo, ¿sí? Siempre pueden arruinarse nuestros equipos de sonido. Eso es dependiendo de los tipos de componentes también. Ya habíamos indicado que todos los componentes tienen una temperatura máxima. Si al sobrepasar esta temperatura, en nuestros equipos lo podemos mostrar, entonces que esos datos, sí, puede que esos datos de temperatura nos puedan afectar a nuestros componentes. Realimentación positiva. Cuando tenemos la realimentación de tipo positiva, sí, el valor de la ganancia F es menor a cero. Entonces, se dice que este sistema puede estar realimentado de forma positiva. De tal manera, ¿sí? Que, por ejemplo, si nosotros tenemos una ganancia de lazo cerrado, provocaríamos una ganancia de tipo infinita, ¿ya? Una ganancia, imagínense tener una ganancia infinita, entonces eso es buenísimo, ¿no? Con respecto a los componentes que nosotros obtenemos. Luego, una vez que obtengamos la señal de frecuencia de una señal determinada, ¿sí? Entonces, podemos ver que nuestros circuitos pueden seguir alimentados por tensión continua
¿sí? Y de esa forma realizar la polarización del circuito. ¿En qué se basan los amplificadores operacionales? Básicamente de forma interna están diseñados con un montón de transistores, ¿sí? Y estos hacen que esas conexiones internas obtengan la ganancia que tiene cualquier amplificador operacional. Ahora, también existe, por ejemplo, valores máximos y mínimos. Necesariamente tiene que haber. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos una ganancia máxima, entonces estos elementos hacen que se saturen tanto que ustedes se han debido dar cuenta que cuando suben al volumen máximo de sus radios, de sus televisores, el sonido ya no es tan limpio. Se escucha como un ruido de fondo, ¿no? Eso se refiere a que existe cierta saturación, ¿sí? En estos elementos. ¿Por qué? Porque quieren obtener mayor ganancia, pero no se puede, ¿sí? No se puede por las limitaciones físicas de los componentes. ¿Ya? Muy bien. En este caso vamos a ir viendo la parte de control, ¿sí? Que en nuestro caso puedan ser utilizados a partir del amplificador operacional, ¿sí? Que en su gráfica nos muestra este tipo de respuesta. Este es un amplificador operacional de tipo real. Ya habíamos indicado, ¿sí? Que no podemos obtener valores infinitos por las limitaciones de cada componente. Esta realimentación negativa también puede mostrar que se disminuye un poco lo que es la ganancia del circuito en cuanto a lo que es el amplificador operacional. Vamos a obtener ganancia, ¿sí? Pero la positiva con relación a la negativa van a tener pequeñas variaciones, ¿sí? Dependiendo también del circuito que nosotros utilicemos para mostrar la respuesta final de esta parte. En este caso, también cuando nosotros tenemos un amplificador operacional con ganancia, por así decirlo, con una entrada positiva, ¿sí? La parte lineal va aumentando, ¿sí? Entonces los valores que vamos a obtener van a ser los máximos, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos un circuito, ¿sí? Que es de tipo lineal, ¿sí? Y si se dan cuenta, la curva que nosotros tenemos del punto negativo es diferente que la del punto positivo, ¿sí? Eso se debe al tipo de ganancia que nosotros vamos a obtener. Vamos a obtener de diferente manera, ¿sí? Lo que es la conexión de realimentación negativa que de la positiva. Algunas características que nosotros tenemos que saber, por ejemplo, de nuestro circuito lineal en cuanto a lo que es un amplificador operacional, ¿sí? Es las características de lo que es el punto de inicio y el punto final, que sería la alimentación en lo que es el, digámoslo así, BCC negativo y el BCC positivo. Entonces, ambos tienen que ingresar, ¿sí? A lo que es nuestro componente. Asimismo, la ganancia, ¿sí? Del voltaje negativa puede ser o bien cero o bien infinito. ¿Cuándo es infinito? Cuando el valor de salida es menor a lo que es el voltaje de alimentación BCC. ¿Sí? Esto es una señal de tipo alterno. Podemos trabajar con circuitos, o mejor dicho, con amplificadores operacionales en lo que es tensiones alternas, sí, podemos, ¿ya? Podemos realizarlo. Aquí tenemos algunas clasificaciones de nuestras características en forma general. La impedancia de entrada infinita, ¿sí? El circuito de entrada de un circuito abierto, por lo tanto, no hay corriente en ninguna terminal de entrada, es decir, las corrientes de polarización son nulas, son cero, ya cuando nuestra resistencia es infinita. Y al, no al existir una resistencia infinita, automáticamente las corrientes se vuelven cero. La impedancia de salida es igual a cero. ¿Por qué? Porque la ganancia es infinita. Y eso es lo que dice ahí, ¿no es cierto? La ganancia de voltaje es infinita y la resistencia de salida es
cero o nula. Cuando nosotros tenemos un valor de BCC positivo o negativo, entonces no hay pérdida de tensiones en la salida por la saturación de los elementos. ¿Esto qué significa? Si tu amplificador operacional va a estar conectado solamente a una fuente de alimentación, ya sea positiva o ya sea negativa, vamos a obtener el mismo valor de ganancia. La respuesta es no. ¿Sí? La ganancia va a ir disminuyendo y en algunos casos, ¿sí? Dependiendo del circuito que tú tengas, entonces posiblemente no te muestre ninguna ganancia en la salida. Em, el CMRR es infinito. ¿Qué significa esto? Razón de rechazo en modo común. Esta es una característica propia de los amplificadores operacionales, ¿sí? Que requiere que las señales que están opuestas en las entradas son amplificadas, mientras que las señales que son comunes a las dos entradas ligeramente son amplificadas, es decir, que su amplificación no es tan alta, ¿ya? Entonces, por lo tanto, en este tipo de señales, el ruido, ¿sí? El ruido en cualquier señal es indeseable, como sabemos nosotros, pero en ambas entradas tiende a tener una atenuación bastante grande, ¿sí? Y esta salida puede ser aplicada también a las entradas. En este caso, podríamos decir que si tenemos un circuito no adecuado, entonces en vez de que la respuesta sea una señal de amplificación, lo que se va a amplificar es el ruido. Eso nos está indicando, ¿ya? ¿Cómo se obtiene esto? Se obtiene haciendo la conexión de la parte positiva y negativa a una fuente de alimentación. Muy bien, acá también vamos a mostrar lo que es el amplificador de forma ideal, ¿sí? Este componente, por así decirlo, en forma real, podría obtenerse una ganancia de modo común. ¿A qué se refiere la ganancia de modo común? La señal de salida dividido entre lo que es la señal de entrada, ¿ya? El modo diferencial lo propio, ¿no? Entonces, en rechazo de las ganancias que nosotros obtenemos. Ahora, en algunos casos utilizamos la señal de respuesta en frecuencia y eso ¿cómo lo hacemos? En función de las frecuencias que tenemos. ¿Cómo se convierte? Utilizando logaritmos. 20 logaritmo en base 10 de la señal de salida sobre la señal de entrada. Este es un concepto que, bueno, ya les había proporcionado en unos ejercicios cuando teníamos las señales de lo que es el capítulo 2, ¿no? Ahora, para lo que es la parte de conversiones de logaritmos, simplemente es para convertir en decibelios la señal que nosotros obtenemos. Algunas de las características adicionales, el amplificador también responde al tipo de frecuencia de acuerdo al ancho de banda que nosotros tengamos. El tipo de conmutación es de tipo nulo, ¿sí? Es decir, que cada entrada que nosotros tengamos no existen transitorios en velocidad infinita que representan los transistores de forma operacional. Para la tensión de salida que se anula, los dos terminales de entrada deben estar a la misma tensión. La tensión de offset es nula, es decir, en la salida. La resolución de circuitos con amplificadores operacionales ideales. ¿Cómo se resuelve este tipo de amplificadores operacionales o cómo debemos realizarlo para realizar, por así decirlo, los ejercicios concernientes a esta parte? En lo que es realimentación negativa, ¿sí? La realimentación negativa se cumple la siguiente ecuación, ¿sí? Lo que es el voltaje positivo menos el voltaje negativo, el voltaje de salida dividido entre lo que es la ganancia del voltaje. En este caso, si es igual a cero, si son valores iguales, entonces tenemos que la ganancia es infinita.
Por lo tanto, se supone que ambas entradas son iguales a 0. A esto se denomina cortocircuito virtual. ¿Por qué? Porque se aplican las dos entradas, ¿sí? Las dos entradas cortocircuitadas, lo que lo habíamos visto anteriormente en este ejemplo, ¿no es cierto? Así es. Ya, ahí también tenemos lo que es el valor de la corriente. Y que es igual la corriente en ambos casos, entre lo que es cada una de las terminales, tanto positiva como negativa, deberían de ser iguales a 0. El lazo abierto, ¿cómo se trabaja? Igual, las corrientes son iguales a 0, ¿sí? Y acá tenemos la parte más importante en cuanto a lo que es el uso de nuestro amplificador operacional, ¿ya? Estos son los circuitos típicos que nosotros utilizamos para nuestros amplificadores operacionales, ¿no? Entonces, más antes era la parte conceptual, la parte teórica, y en función a aquello vamos a empezar a realizar algunos ejemplos, ¿sí? Concernientes al uso de amplificadores operacionales. Primero vamos a ver lo que se denomina amplificador de tensión inversor, ¿ya? En este caso, ¿sí? Nosotros tenemos nuestro amplificador operacional, ¿sí? Y la conexión de un circuito se basa en dos resistencias conectadas de esta manera, ¿no? Una de las entradas tiene que ir a tierra, que es la parte positiva, y lo que es inversor tiene que ir en el negativo, justamente por eso tiene ese nombre. La entrada que nosotros tenemos tiene la que es la resistencia, ¿sí? Resistencia R1 y lo que es la resistencia R2, ¿ya? Y si ustedes se fijan, este es un sistema de lazo cerrado. ¿Por qué? Porque está conectado a la salida y la salida viene al componente y otra vez está repitiendo ese proceso. ¿Cómo obtenemos este resultado? La señal de voltajes tiene que ser la misma, ¿no es cierto? Tanto positiva como negativa. Pero en este caso, para nosotros, como la conexión está directamente en tierra, entonces verificamos que la corriente 1 es igual a la corriente 2, porque está cortocircuitando solamente la señal en la que parte, ¿sí? En este punto, ¿no? Entonces lo consideramos como si fuera una única corriente. ¿Cómo hallamos estas corrientes? Las encontramos de la siguiente manera. Voltaje, ¿sí? De entrada, que es lo que tenemos, menos lo que es el valor de 0, porque en el otro caso ya no tenemos una señal. No se olviden que esto es un cortocircuito entre lo que es positivo y negativo, y esto es como si fuera 0, ¿no es cierto? Porque está conectado a tierra. El resultado del voltaje, perdón, de la corriente I1 sería voltaje voltaje I sobre R1. En el caso de la corriente 2 es el voltaje que es de la entrada, que en este caso no se tomaría en cuenta por la misma razón, que sería 0, y el voltaje de salida, que sería V sub 0. Y esta sería la corriente. Igualando ambas corrientes, podemos obtener la ganancia, ¿sí? O el resultado del voltaje de salida entre lo que es R2 y lo que es R1 multiplicado por el voltaje de entrada. De acuerdo a estas características, el amplificador, ¿cuál sería el resultado? La ganancia de voltaje va a ser igual a el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada, o también puede ser igual a menos la resistencia 2 sobre la resistencia 1. ¿Y a qué va a ser igual la resistencia 1? Va a ser igual a la impedancia de ZI, que es equivalente al voltaje de entrada sobre la corriente I1. Eso es. Y en este caso la impedancia de salida va a ser 0. Por lo tanto, el resultado final que vamos a obtener va a ser lo que es, en este caso, las ganancias con respecto a las resistencias. Muy bien. Entonces, bueno, para esta primera parte, chicos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hallar
¿sí? Vamos a hallar lo que es la ganancia de voltaje, ¿sí? Lo que es la ganancia de voltaje en función a estas ecuaciones que nosotros tenemos, ¿ya? Y de esa manera vamos a llegar a obtener lo que es la ganancia de voltaje, ¿sí? Y yo les voy a dar el valor de lo que son las resistencias y lo que es el voltaje de entrada. Y con eso ustedes deberían de hallar lo que es la ganancia de voltaje en forma general, ¿sí? Y de preferencia también hallar el valor de las corrientes, ¿no? Entonces, a ver, les voy a escribir en este momento en lo que es el WhatsApp para que se considere como un ejercicio, como parte de lo que es la participación del día de hoy, ¿no? Una vez que realicen el cálculo según corresponde, ¿sí? Me lo van a enviar al grupo de WhatsApp las respuestas para que verifiquemos con ustedes si está correcta la solución, ya que no es complicado, simplemente es cambio de los valores en las fórmulas y de esa manera vamos a registrarlos, ¿ya? Entonces aquí lo vamos a poner resolver en un circuito de amplificador de tensión inversor dadas las resistencias R1, R1 para mí es 10K, R2, R2 es igual a 100K, 100K ohmios, ¿no? 100K ohmios, punto, obtener la ganancia de voltaje, considerando el valor de V sub I igual a 15 voltios. Muy bien. Esto, por favor, chicos, de acuerdo al esquema que tenemos acá, de acuerdo a las fórmulas que tenemos acá, y después les voy a decir si la respuesta es o no correcta. Y para estos unos 10 minutitos yo considero que es prudente, ¿sí? Y vamos a tener otros 10 minutitos de descanso. Entonces nos vamos a ver a las 10 menos 10 nuevamente para completar la lección. Muy bien. Entonces les dejo. No sé si hay alguna consulta previa. Nada, me parece. Sí, efectivamente, lo que ha hecho la mayoría está correcto, ¿sí? Que tenía que ser resistencia 2 sobre resistencia 1, ¿sí? Y el resultado en este caso era 10, ¿no es cierto? Entonces la ganancia de voltaje era igual a 10. ¿Ya? Entonces si lo han hecho así, está correcto. Muy bien, vamos a continuar con el siguiente paso, que es amplificador de tensión no inversor, ¿ya? Se refiere básicamente a que la señal de entrada, ¿sí? Tiene un voltaje como tal. Si ustedes se fijan, es parecido al anterior circuito, con la diferencia es que nosotros en el anterior circuito alimentábamos a través de la resistencia 1, ¿sí? Y esta señal por donde es la entrada negativa. En este caso, la entrada positiva es de forma directa, ¿sí? Y la resistencia que nosotros tenemos, resistencia 1 con resistencia 2, están conectadas a tierra, ¿no es cierto? Por lo tanto, acá también tenemos una forma de realizar las ecuaciones, que serían los voltajes positivos negativos son iguales. En este caso, el voltaje negativo, sí, es igual a la entrada de voltaje BI. Las corrientes son iguales a 0. Las corrientes I1 e I2 son iguales.
¿sí? Y en este caso tenemos la relación de ambos casos, en la cual podemos obtener que el voltaje de salida es 1 más R2 sobre R1 por el voltaje de entrada. Ese es nuestro resultado, ¿no es cierto? En función a esto, podemos indicar que la ganancia, ¿sí? La ganancia en este circuito es 1 más R2 sobre R1, ¿no es cierto? La impedancia de entrada es infinita y la impedancia de salida es igual a 0. Es muy parecido al ejercicio anterior, ¿sí? Salvo esas pequeñas diferencias. Luego tenemos lo que denominamos amplificador diferencial, ¿sí? Que tiene este formato. Es voltaje 1, ¿sí? En la entrada con la corriente 1, con lo que es la resistencia 1 y esta va conectada en paralelo con la resistencia 2. El voltaje 2 tiene otro voltaje. Esto también es conocido como comparador, ¿sí? Nuestro voltaje comparador, tenemos dos voltajes de entrada, ¿sí? En la resistencia 3 y 4 y están conectados a lo que es tierra para que pueda existir una ganancia. Y estos están conectados al circuito, según corresponde. Listo, entonces, realizando todas las relaciones de la misma manera que hemos hecho anteriormente, ¿sí? Podemos obtener los siguientes resultados. En este caso, el voltaje de salida es R2 sobre R1 multiplicado por el voltaje 2 menos B1. Pero en este caso tenemos que verificar que se cumple esta relación. R2 sobre R1 es lo mismo que R4 sobre R3. Ahora, acá mismo también podemos encontrar el valor de alguna de las resistencias en caso de que no tengamos un valor, ¿sí? Esto mayormente para lo que es el diseño. Ahora, en muchos de los casos también se cumple que los valores de R2, R1 y es igual a R4, R3, no siempre nos dan igual a 1, sino en algunos casos nos dan 0.8, 0.9, 1.2. Eso también es válido, ¿sí? Eso significa que la diferencia entre resistencias es muy baja, por lo tanto, podríamos indicar que sí realmente se cumple el valor que nosotros tenemos, ¿ya? Entonces, no se asusten si, por ejemplo, les doy un caso nada más. Entre R2 sobre R1 les sale igual a, digamos, 5. Y R4, R3 dividido les sale 4.8, ¿no es cierto? Entonces, la relación de valores no es muy extensa. Por lo tanto, podríamos decir que sí, el valor efectivamente tiene esa tendencia de cumplir con lo que hemos indicado. Luego tenemos el circuito de un sumador inversor. ¿Cuál es esta característica que nosotros tenemos en este circuito? Si ustedes se fijan, sí, tiene la entrada negativa, tenemos los valores de las resistencias R1, R2 y R3 que van por la entrada negativa y a su mismo tiempo están conectadas en paralelo con la resistencia R. A través de las relaciones que existen entre lo que son las corrientes, ¿sí? Podemos indicar que la corriente I total, por así decirlo, es la suma de las corrientes individuales, tal como está acá. Acá es lo mismo que hacíamos con otros circuitos, ¿sí? Simplemente aplicando la ley de Ohm, aplicando la primera y segunda ley de Kirchhoff. Entonces, con eso encontramos la relación tanto de corrientes, voltajes y las relaciones de resistencias, ¿no? Ahí tenemos la relación entre corriente y 1, ¿sí? Que sería el voltaje 1 sobre la resistencia 1, corriente y 2, voltaje 2 sobre resistencia 2, corriente 3, voltaje 3 sobre resistencia 3. Y el resultado final que obtenemos es el voltaje de salida, ¿no es cierto? El voltaje de salida es la relación entre resistencias y voltajes de forma individual, ¿no es cierto?
Entonces, en este caso, estimados jóvenes, este también podría decirse que es un comparador de voltajes. Entonces, en nuestro caso, vamos a hacer igual un pequeño ejemplo, igual el mismo tiempo, 10 minutitos, para que podamos resolverlo de la siguiente manera. De la misma manera, les voy a mandar los datos, ¿sí? Para sumador inversor. Inversor. Que en este caso sería el valor B1 es igual a 5 voltios. El valor de la resistencia 1 es igual a 2.2K. Voltaje 2, ¿sí? Voltaje 2 es igual a 10 voltios. La resistencia 2 que es igual de la misma manera 2.2K. El voltaje 3 que es igual a 12 voltios. La resistencia R3 que es igual a 10K, ¿sí? Y de esto me pide hallar, no, me falta el valor R. El valor R que es igual a 1K. 1K. Me pide hallar el valor BO, ¿sí? Hallar el valor BO y hallar la corriente. La corriente I. Eso es, chicos. Entonces, hallaremos esos datos según corresponde. Ya, igual unos 10 minutitos tenemos para hacer el cálculo según corresponde. Vamos, chicos. Terminar con la lección. Muy bien. En este caso, la aplicación más directa, como les había indicado, es verificar, digamos, la parte de comparación de voltajes, verificar, digamos, el funcionamiento como tal de, de este tipo de circuitos. Sí, entonces para esto también se les va a dejar un pequeño laboratorio que lo tienen que simular, ¿no? Entonces no es necesario que tengan los componentes, simplemente simular. ¿Por qué? Porque en este caso necesitan una fuente simétrica, ¿no? Entonces eh, podría hacerles un poco dificultoso conseguir ese tipo de componentes, ¿no es cierto? De, mejor dicho, de fuentes en algunos casos, pero en algunos casos tal vez lo tienen, ¿no es cierto? Pero para que todos tengan el mismo tipo de trabajo, entonces lo vamos a hacer a través del simulador. Ya conocen el Proteus, entonces se les va a dejar este trabajo en la plataforma para que lo completen hasta la siguiente semana, ¿no? Entonces, una vez que lo tengamos en el trabajo, entonces les voy a indicar yo también para que lo puedan realizar y ya, a partir de la plataforma directamente. Muy bien, lo que queríamos obtener a partir de este dato, ¿sí? Es que es el voltaje, ¿sí? Básicamente es la relación que existe, ¿sí? Entre lo que son las resistencias, ¿no? Como en este caso. En caso de que todas las resistencias sean iguales, entonces el voltaje de salida simplemente va a ser la suma de los voltajes de entrada, nada más, ¿no? En caso de que sean iguales. En este caso, que en el ejercicio no son iguales, así que seguramente les van a dar un resultado en función a las resistencias, ¿no? Luego tenemos el sumador no inversor. En este caso, en el sumador no inversor es similar al anterior caso, pero acá las entradas varían, ¿no es cierto? Los voltajes de entrada, ¿sí? Van a través de la entrada no inversora. El procedimiento es similar y el resultado va a ser el mismo
básicamente, pero con la diferencia de que en el anterior caso nos daba un signo negativo y en este caso nos da un signo positivo. Esa es la única diferencia. Luego tenemos el seguidor de tensión, ¿sí? En este caso, cuando nosotros tenemos un seguidor de tensión, ¿sí? Con lo que es una fuente de alimentación, ejemplo, ¿sí? Tenemos que la tensión depende de la carga que se coloca al final. Esto más que todo lo vamos a visualizar cuando llevemos la parte de fuentes de alimentación, ¿no? Entonces, para una fuente de alimentación, por ejemplo, lo esencial que se necesita para que funcione de forma correcta, ¿sí? Es una resistencia de carga. En este caso, nosotros podemos indicar que el voltaje de salida es igual a la resistencia de carga dividido entre lo que es la resistencia de carga más la resistencia que tiene la fuente de alimentación por el valor de esta fuente, ¿no? Entonces, tomando en cuenta y considerando este caso, ¿sí? Podemos obtener que la señal de salida del voltaje es igual a la señal de entrada, ¿no es cierto? Siempre y cuando el valor de la resistencia de carga sea mucho mayor que la resistencia interna. RS es la resistencia interna que nosotros tenemos en nuestra fuente de alimentación, ¿sí? Que siempre tenemos que considerar, como ya les había indicado en otras clases, para que funcione correctamente nuestro circuito, ¿no? Entonces, la modificación que se le puede hacer a este circuito es a través del amplificador operacional para conseguir un valor de carga independiente, que este valor de carga ya no dependa de lo que es, digamos así, la fuente de alimentación, sino directamente, ya sea de forma independiente. Acá podemos agregar lo que es el amplificador operacional con un inversor directo y este ya sería nuestro circuito final, ¿no? Luego también podemos realizar un circuito convertidor de tensión a corriente, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros utilizar un circuito de esta forma, ¿sí? Con una fuente de alimentación, una resistencia de entrada y similar a un circuito de inversión, podemos utilizar la parte alimentada de tal manera que RL sea la resistencia de carga, ¿sí? La intensidad de la resistencia de carga es independiente, ¿sí? De los otros valores, ¿no? Y también tenemos el convertidor de corriente de tensión, ¿no es cierto? Ustedes se acuerdan que cuando hemos avanzado Thevenin y Norton, teníamos que utilizar lo que es tensión de Thevenin, corriente de Norton. En este caso, esto ya lo podemos hacer, este tipo de conversiones, ¿no? Realizar circuitos en los cuales la salida ya sean corrientes o ya sean tensiones. Entonces podemos utilizar este tipo de circuitos, ¿no? Entonces con esta relación de un amplificador operacional con una fuente de corriente, con una resistencia interna, resistencia de carga y una resistencia para el amplificador operacional donde obtenemos el voltaje de salida, ¿no? Muy bien. Luego tenemos lo que denominamos circuito integrador. Este circuito integrador igual se utiliza bastante para lo que son respuestas de frecuencia, ¿sí? Tenemos un voltaje de entrada, una resistencia, una capacitancia, en la que tenemos dos corrientes diferentes, ¿sí? Y acá podemos observar, ¿sí? Que tenemos la corriente 1 que estaría relacionado con lo que es la resistencia y la corriente 2 que está relacionado con el capacitor. No se olviden que la corriente del capacitor es igual a la capacitancia, ¿sí? Derivado el valor del voltaje de salida con referente al tiempo, ¿no? Entonces, de ahí hacemos los despejes correspondientes, hacemos la integración y resulta que el valor del voltaje de salida es igual a voltaje de entrada, ¿sí? Que es en el punto cero, en el B sub O, sería 1 sobre RC integral de 0 a T del voltaje de entrada diferencial de T, ¿no? Entonces, esta es la expresión que se utiliza para hallar
este tipo de circuito, ¿no? Un circuito integrador. Después también podemos utilizar algunas condiciones iniciales si es que utilizamos algún interruptor, ¿sí? Para nuestro proceso, ¿no? Entonces, en este caso, en el punto T sub 0 podemos utilizarlo. Después tenemos lo que es el contrario, que es un circuito diferenciador. Ahora ustedes pueden observar, por ejemplo, que la capacitancia ya viene por delante del circuito, ¿sí? Y lo que es el resultado que nos ofrece sería a partir del voltaje es igual a menos RC, diferencial del voltaje de entrada respecto del tiempo, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que tenemos. Luego tenemos otro tipo de circuito que se denomina diodo de precisión, que es un circuito rectificador de media onda, ¿sí? Que nosotros lo podemos utilizar. ¿Se acuerdan ustedes cuando utilizamos con diodos circuitos de media onda? Entonces acá también lo podemos utilizar a través de los amplificadores operacionales en las posiciones de corte y en lo que es directamente eh, la salida de la corriente por donde va a circular, ¿no? Entonces eso es lo que nos determina el resultado final, donde podemos obtener, ¿sí? Que el voltaje de entrada debe ser menor o igual que cero, ¿no es cierto? En todo caso, ¿sí? Acá tenemos las gráficas, resumen de ambos circuitos, ¿no? Cuando está en la etapa de conducción y cuando está en la etapa de corte, ¿no? Entonces acá podemos observar que es un valor de cero, mientras el voltaje de salida sea positivo y va a ser constantemente negativo y se va a rectificar en un solo sitio, ¿no es cierto? Y luego tenemos el segundo caso, que tenemos una señal de tipo alterna, en donde solamente se nos va a reflejar el voltaje de salida, ¿sí? Que va a ser mucho menor en las señales positivas, ¿no es cierto? Entonces aquí podemos observar la reducción de la señal, ¿sí? Con un diodo normal. Ya. Entonces, en este caso, cuando nosotros tenemos un comparador, también podemos observar que puede ser de tipo de lazo abierto o de lazo cerrado, y este es el tipo de curva que nos va a mostrar. Luego tenemos otro tipo de circuito, que esto normalmente se lo utiliza internamente en lo que es un osciloscopio, ¿no? Entonces podemos observar que se denomina disparador, ¿sí? Eso también lo vamos a verificar en lo que es los circuitos que les voy a mandar para que ustedes lo puedan simular, ¿ya? Entonces ahí tenemos señales de salida, ahí están las ecuaciones según corresponde, el voltaje 1, que depende del voltaje de la resistencia, ¿sí? Y en el caso de divisor de tensión, entre la tensión de salida y la tensión de la resistencia. Entonces, acá tenemos este tipo de señal, que son las que normalmente nos mandan, ¿sí? Representando lo que es la salida de la señal de tipo positiva, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos. Y esta señal es de tipo realimentada, que esto se conoce como diodo de Smith, en la que nos muestra este tipo de curva. Muy bien. En este caso, por ejemplo, también podemos indicar si nosotros tenemos una señal de salida, ¿sí? Podemos mostrar el tipo de circuito no inversor que también lo puede convertir de una señal de cualquier tipo a una señal de tipo cuadrada. Entonces eso también es, podría decirse, una de las atribuciones de algunos de los circuitos que tenemos con amplificadores operacionales. Muy bien, y eso sería todo, estimados jóvenes, con respecto a este tema. El tema de los amplificadores operacionales es bastante aplicativo en diferentes áreas. Entonces, yo les indico a ustedes que por su parte puedan averiguar más sobre este tema, ¿sí? Y en muchos de los casos, como no estamos armando ningún circuito físico, lo que vamos a hacer es de forma virtual
Si ustedes desean realizarlo como parte del proyecto, no hay ningún problema, lo pueden realizar. Me indican qué tipo de circuito que quisieran realizar relacionado con amplificadores operacionales y se les da el visto bueno, ¿no? Entonces, esto sería, estimados jóvenes, se les va a facilitar este documento para que ustedes lo puedan revisar, lo puedan tener en cuenta. Asimismo, les voy a facilitar lo que es la guía de laboratorio de esta semana para que ustedes lo puedan realizar. La siguiente semana, estimados jóvenes, vamos a tener lo que es la aplicación de sensores. Entonces, estimo que esta mañana les voy a hacer la solicitud de compra de algunos materiales, ¿sí? Para que ustedes puedan realizar la práctica de mejor manera, ¿no? Entonces, les había adelantado también en la clase presencial que íbamos a hacer el uso de relés, ¿no? Entonces, vamos a comprar un relé para lo que es la práctica siguiente, ¿no? Entonces, ustedes se deben recordar que hemos hecho el encendido de diodos LED utilizando lo que son LDRs. Ahora vamos a hacer el uso del mismo circuito, ¿sí? Pero vamos a aplicarlo a lo que son focos, ¿ya? Los focos que ustedes utilizan en su casa, ¿sí? De 220 voltios, entonces eso es lo que vamos a utilizar. Y para eso necesitamos que ustedes tengan su relé, necesitamos que ustedes tengan su foco, ¿no es cierto? Entonces se les va a mandar la lista de materiales. Sí, para que ustedes puedan adquirir y la siguiente semana ya haríamos esa parte práctica. Asimismo, vamos a avanzar lo que es el tema de fuentes de alimentación. Para el tema de fuentes de alimentación no es necesario que ustedes se compren una fuente porque dependiendo de la economía que también ustedes tengan, en algunos casos puede ser costosa. ¿Ya? Entonces, para evitarnos toda esta situación de no tener mayor complejidad, aquellos que tengan en casa lo que es una fuente de alimentación de computadora, entonces tengan la mano. ¿Ya? Vamos a ver las partes que tiene por dentro, vamos a diferenciar ese tipo de fuente con otro tipo de fuentes, vamos a ver cuánto de voltajes manejan esta y si nos puede servir para los circuitos de electrónica, ¿no? Entonces eso también lo vamos a verificar. Inclusive como uno de los proyectos propuestos es que ustedes puedan hacer la conversión de este tipo de fuentes, ¿sí? Que son del tipo de fuente ATX, que seguramente ustedes lo conocen, a lo que es una fuente regulada, ¿sí? Una fuente regulada que puede ser simétrica. Y en este caso no sería tan costoso. ¿Por qué? Porque la mayoría de los componentes se encuentran dentro de la fuente de alimentación y ustedes tendrían que hacer ciertas modificaciones para que les funcione como una fuente regulable. ¿Ya? Si alguien desea hacer ese tipo de proyecto, igual, no hay problema, está aceptado dentro de la materia. Muy bien. Entonces, estimados jóvenes, eso sería todo por el día de hoy. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda tal vez. Ok, entonces no habiendo dudas, entonces quedaríamos acá. ¿Ya? Entonces cualquier consulta también de forma interna me lo pueden hacer. Nos vemos la siguiente semana. Que tengamos el resto de jornada. Chao, chao. Hasta luego, Inge.